¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que no es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, donde nos reunimos acá en mi taller para cambiar experiencias, opiniones, en fin. Bueno, es un video más para la sección cortando cables, pero decidí darle un cuartito de vuelta, dado que todos se ocupan de mostrar una herramienta nueva, cortando, pelando, desarrollando las tareas, que generalmente cuando una unidad es nueva, creo que los resultados siempre van a ser bastante parecidos, similares a lo que prometen o al segmento de unidad que hayamos elegido comprar, ¿no? Si compramos un alicate económico, vamos a saber que va a cortar hasta determinado diámetro de cable en determinadas oportunidades, pero nadie se ocupa de mostrar, después de haber trabajado algunas jornadas, de haber ya pasado, digamos, el periodo de luna de miel, cuando ya comienza el desgaste, si estas unidades siguen cortando. Estas unidades que voy a mostrar ahora tuvieron su video de presentación en el canal. Seguramente debo haber hecho algún cortando cables, sección que quien les habla tituló así a modo sorna, pero bueno, muchos amigos se engancharon con cortando cables y nada, la han aceptado en el canal como cosechando amigos, de andar por ahí ver cosas, todas secciones tituladas, creadas por quien les habla, Siciliano Ilacqua. Bueno, vamos a empezar con el alicate de la marca Total, segmento liviano, segmento que decidí tener en principio en la caja de herramientas, después de electricidad, después bueno, lo pasé a plomería, sacando de labores al alicate Bremen Haus, que bueno, verdaderamente me pareció mucho más cómodo, dado que el Bremen le tuve que pegar los mangos, los aislantes, con cemento de contacto, porque bueno, es una característica de la marca en ese segmento, que por ahí tengan algún movimiento, alguna falencia. Así que bueno, vamos a cortar cables, vamos a empezar con los de 2,5, a ver cómo se comporta el alicate después de haber sido utilizado ya en varias jornadas de trabajo. Corta bien, vamos a ver qué tal pela muy bien. No sé quién va a cortar una hebra de cable, una hebra de cobre de cable, pero bueno, corta, sigue cortando, sigue manteniendo el filo. Sí, no voy a cortar alambre, no voy a cortar malla, no voy a cortar ningún tipo de otra cosa que no sea cables, porque los amigos que siguen el canal desde el primer momento, del primer video, saben que los alicates yo los uso netamente para cortar o pelar cables, y si por ahí utilizo un alicate para otra tarea, ese alicate cumple esa función, como por ejemplo me habrán visto mucho, dado que es una tarea que desarrollo de muy chico y me gusta, el cambio de cinta de persiana. Yo hago el corte con alicate, pero es el alicate para ese trabajo, espero ser claro. Después no es una herramienta que yo utilice para cortar clavos, más allá de que pueda tener o no la herramienta indicada. Prefiero, no sé, no usar un alicate para esas cosas, pues no es una herramienta creada con ese fin, más allá de que haya muchos que se la banquen bárbaro. Pero bueno, el alicate Total, segmento económico, la verdad trabaja bien, estoy cortando y lo estoy haciendo para mí solo, no se los compartí. Cable de 2,5 milímetros, la verdad que no presenta demasiado trabajo, corta los filamentos. Bueno, podríamos trabajar con este alicate hasta 4 milímetros, ya exigiéndolo un poquito de más. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Los corta bien. Estaba viendo si en algún lugar encontraba la nomenclatura para poder mostrarles que es de 4. Pero bueno, en este segmento no. En este quizás sí.
Bueno, 6 milímetros. 6 milímetros de cable. Vamos a ver si lo corta. Lo pela sin problema. Bueno, acá quizás ya. Sí, corta muy bien. Bueno, las hebras aisladas así no. También si cortase eso sería un Nipex. La verdad, el alicate después de varias horas de trabajo sigue manteniendo el filo en un cable de 6 milímetros. A ver si puedo lograr hacer que se vea el nomenclado para que vean que acá no hay verso. Tendría que haber puesto el flash en esta ocasión. Bueno, 6 milímetros. Cualquiera que entiende sabe que esto es 6 milímetros. Se puede decir que el alicate es sugerible, recomendable, cumple con lo que promete. La verdad, es un alicate, una herramienta de corte, y cumple con lo que prometió para ese fin. Bueno, si estamos con alicates, vamos a seguir con alicates. Alicate de la marca TH, quizás poco conocido, más orientado al ojovista. A mí me ha dado buen resultado, lo compré prácticamente a modo de chiche, de autorregalo, como hago siempre. Pero bueno, vamos a probarlo. Alicate que está en las 7 pulgadas. Con el cable de 2,5. Obviamente no presenta mayores dificultades. Si me ven hacer un poquito de fuerza es porque ya adquirí el hábito a través de los años de no trabajar tanto alrededor de la vaina de PVC, porque claro, tanto trabajar y contornear se puede llegar a marcar los filamentos del cable, o sea, cosa que no queremos. Y acá, si pudiese apreciar, bueno, lo hice prácticamente adrede para demostrar lo que estoy diciendo, pero el alicate corta y pela a la perfección. Si bien es un alicate poco conocido, vamos a ver si encuentro un pedacito de cable de 4 para hacer la escala, ¿no?, de cómo se va comportando en determinadas secciones de cable. Bueno, acá, a ver, acá, ¿qué tenemos? Tenemos uno de tierra. Ahí mi sobrinito, este sí es de 4. Mi sobrinito me mandó un video de Pan Triste colocando un toma exterior, tanto que se jacta de hablar de colores reglamentarios. Agarró un cable Sintenax de trifásica y bueno, después de instalarlo todo, se dio a la tarea de ponerle cintas como para decir que ya él había marcado que correspondía a, no sé, tal o cual cuestión. Bueno, ahí me entró una llamada, no sé si esto se va a estar grabando, por eso me dispersé un poquito, pero en 4 milímetros pela y corta muy bien. Vamos a 6. Pela, corta, filamentos, a los que les gusta ese tipo de cosas. Quizás con un poquito más de fuerza, pero sigue cortando perfectamente. 6 milímetros. Alicate genérico, con varias horas de trabajo. Con muy linda sensación al empuñar, sus topes bien definidos. La verdad, va muy bien. 2 alicates que han cumplido con lo que prometían. Bueno, ya vamos a uno un poquito más pesado. Quiero que sepan que este alicate para mí es uno de los mejores. Promedio calidad-precio que se puede conseguir en este momento. No estoy juzgando si hay mejores, si hay peores. Estoy diciendo que en promedio calidad-precio
este alicate para mí va perfecto. Como podría ser también el de la línea total, que lo voy a probar, vamos a ver si hay diferencias, pero terminan siendo siempre casi las mismas 40, en el caso de destornilladores, caso de pinzas, bueno, ya de eso sabemos bastante. Este cable, este alicate, sería desleal probarlo en cable de 2,5, porque verdaderamente está sobrado, o sea, alicate alta palanca, no, es más, lo aconsejo, lo sugiero para trabajar en cables de 4 milímetros para arriba, porque verdaderamente se torna incómodo para trabajar dentro o cerca de una caja, pero no por problemas del alicate, por problemas de espacio y porque verdaderamente es una herramienta grande o mediana, pues están los alicates de 10 pulgadas, bueno. Pero va muy bien, va muy bien. Hay que utilizarlo de 4 para arriba, es como medio un despropósito utilizar este alicate para cortar o pelar 2,5. La verdad, espectacular. Vamos al de 6. Sin problema, sin hacer fuerza. O sea, no estoy utilizando la fuerza de la mano en absoluto. Nada, ahí. La verdad, vamos a hacerlo un poquito más cerca para que los desconfiados quizás. Un alicate que cumple con lo que promete. La verdad, estoy contento con eso. Pinza universal o alicate universal, que si bien la función de esta no es cortar, es una opción más ante la presencia de habernos olvidado el alicate, no sé, zafar de determinada cuestión. Vamos a ver cómo se comporta. Segmento económico. Observamos que hay un poquito de luz, pero es porque chocan los mangos entre sí. Con un poquito más de presión eso se soluciona. Yo la he utilizado bastante. Corta. En 2,5 corta. El corte no es muy limpio, pero por lo que les menciono. O sea, tendría que imprimir un poquito más de fuerza y corta espectacular. En 2,5 pasa eso, cosa que nos favorece, aunque parezca mentira, al momento de pelar. Esa pequeña luz nos da la certeza de que no vamos a lastimar los filamentos de cobre. Pero ser claro porque es interesante que quede claro el contenido. Pero bueno, en este caso esta pinza no pasaría la rigurosa prueba de cortar filamentos, porque producto de la luz que hay, que queda, no sé si se va a apreciar, bueno, es imposible que lo corte. Pero les vuelvo a repetir, en la pincita total de estas mismas características, lo que hice fue bajarle un poquito ahí para que no se produzca esta pequeña luz que se desaparece ante la presencia de un poquito de ajuste, ¿no? Pero bueno, con el uso esto se va remachando y la pinza corta a la perfección. 2,5, vamos directamente a 6 para no aburrirlos. Lo corta. No es un corte que sale disparado, pero estamos en un service, en un problema, es lo único que tenemos. Vamos a poder trabajar, vamos a poder desarrollar la tarea. La verdad, me parece una buena opción. Una buena opción, y les remarco lo que les dije. Tiene un poquito de luz en el segmento de corte porque los mangos se chocan y quizás por ahí, hasta que se termine de asentar, hay que utilizar un poquito más de fuerza. Podría ser el factor negativo, para ser honesto con lo que les estoy contando. Después, bueno, vamos a pasar a la pinza de punta Inco. Vamos a empezar con cable 2,5. Obviamente el ruido placentero del cromo chocando cuando corta, espectacular. 2,5. Vamos a pelar 2,5. Vamos a hacer la prueba de las hebras.
espectacular en 2,5. Vamos a pasar a 6 para no aburrirlos. Corta perfecto. Vamos a cortar un par de filamentos. Va muy bien. Cumple con lo que promete. A mi juicio, cumple con lo que promete. Vamos a una de mis favoritas. Y esta es la segunda unidad. La primera, que está más desgastada todavía, que es la que tendría que haber agarrado. Pero por una cuestión de que la tengo en la caja y la caja está en el tallercito, agarré esta segunda generación de pinzas Inco, que verdaderamente me he vuelto bastante fanático. Vamos a agarrar un cablecito de 1,5, que no he estado cortando, tendría que haber empezado por ahí, pero bueno, ustedes saben que si corta en 2,5, en 1,5 corta. Bueno, me puedo cansar de cortar, que va a seguir cortando, ya con ciertas horas de trabajo, una pinza que ha trabajado bastante. Estoy probando en distintas secciones del segmento de corte, pelando y cortando, y va muy bien. No sé si se vio ahí, quizás lo hice fuera de cámara. Señor director, por favor. Cuando en la tele se decía señor director. A ver si la cámara me acompaña. Bueno, esto corta, pela. Vamos a pasar 2,5 milímetros. Se me cayó el rollito. Bueno, las mismas 40. Vamos a separar una hebrita porque ahí le mandé un par de más en un sector que por ahí no lo corta, ahí sí lo vuela como. La verdad, muy conforme. Vamos a pasar a 6 milímetros. Sin hacer fuerza, se trata de una pinza universal de alta palanca. Esto que estoy haciendo no sé si se ve, pero estoy cortando hebritas de cobre. Muy buena unidad. Por último, vamos a las 2 pinzas de punta total. Cable de 6 milímetros. Vamos a arrancar con los 6 milímetros. Muy bien. Ya pinzas utilizadas, pinzas con ciertos desgastes. Quiero que vean eso, a ver cómo se comportan, si siguen manteniendo el filo. Vamos a, ya que esta sección ha logrado conquistar el cariño de varios amigos, bueno, le vamos a dar un cuartito de vuelta y es cortando cables post obras. Es como esos casos, esos videos, esas películas que no tenemos la segunda parte de determinadas cuestiones. Bueno, en este caso hemos probado unidades ya descriptas en el canal en su momento óptimo. Las hemos visto desarrollando tareas. 4. Tendría que traer cable 10, pero bueno, no tengo en este momento. El alicate Inco, un amigo bombero que me preguntaba qué puede comprar no tan caro en este momento para cortar cables de 10. Intuyo que ante la posibilidad de un siniestro
ingresar rápidamente al nicho de medidor y cortar los cables. Bueno, ese Inco cuerda de piano de 8 pulgadas te lo hace papel. Y el respeto a los amigos bomberos, ¿no? Bueno, observen, no sé si se ve. No tengo la tecnología, pero corto. Vamos a darle esto un poquito. Bueno, gente, les voy a pelar dos cablecitos. Dos cablecitos de 1,5. Espero que se haya apreciado, que se haya visto y que se haya entendido el contenido de la sección. Bueno, acá está la pila de pinzas ya probadas y acá tenemos todo lo que se puede llegar a trabajar. Quizás un poco más, quizás un poco menos en una instalación. Todos estos cortes muy probablemente los realicemos en una instalación domiciliaria chica de una cantidad de bocas determinadas. Podría seguir cortando para completar la información, ¿no? Pero después de 100 cortes, si sigue manteniendo las funciones, créanme que van bien. Les mando un saludo.